Muy buenos días. Feliz lunes. ¿Cómo está mi gente? Amén. Aquí estamos otra vez. Estamos en este lunes 22 de febrero del 2021. Wow, wow. ¿Cómo vuela el tiempo? Como alguien dijo, suceda lo que suceda, el tiempo pasa. Lo bueno es que pasa para todos, ¿eh? Así que yo, de mi parte, muy feliz de estar acá nuevamente, cumpliendo esta asignación divina de compartir la palabra. He comentado recién con Andrés Marín, que nos coopera en todo esto de los equipos, que ya llevamos un año. Yo ya perdí la fecha, pero es más o menos un año ininterrumpidamente, salvo esos 15 días que me tomé de vacaciones, y aquí estamos. Esto no es un trabajo, es un deleite, es un gozo inefable el poder compartir juntos la palabra. Y también tiene un propósito, un objetivo, que seamos obreros aprobados, que trazan bien la palabra de verdad. Porque Pablo dijo que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así que tenemos que dar sonido cierto en estos tiempos extremadamente, ¿cómo diría?, estratégicos, proféticos, decisivos, donde se están jugando un montón de cosas a nivel planetario. Necesitamos no andar colgado de la nube, necesitamos, colgado de la nube es decir, despistado, ¿no? Necesitamos estar enterados del tiempo en que estamos viviendo, como los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar que cooperaban con David en leer las megatendencias, ellos eran 200 principales entendidos en los tiempos. Y todo Israel seguía sus dichos y les obedecía. Así que en este día vamos a tener un avance extraordinario. Hemos venido de manera ordenada viendo todos los eventos escatológicos. Ya estamos en la lección 14, 15, Andrés. La lección 16. Y hoy vamos a hablar, antes de meternos en el tema del milenio, que es un tema glorioso, extraordinario, que es la manifestación del reino. Recuerden los 3 tiempos del reino: la realidad del reino, los misterios del reino escondidos en las parábolas de Cristo y la manifestación futura del reino, que es el reino milenial sobre la tierra, donde Cristo vendrá, un Cristo no mediado. ¿Qué significa no mediado? Que no habrá intermediario, no habrá un Juan Bautista entre Cristo y la gente, sino que Él vendrá presencialmente. Dice Isaías, mirarán al que traspasaron y todo ojo le verá. Pero hoy vamos a ver el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, y los voy a regresar a las primeras clases donde vimos las 70 semanas de Daniel. Y la semana 70, que todavía no se inaugura, que es la gran tribulación, aflicción para Jacob, el día de la venganza del Dios Todopoderoso, tiene muchos nombres. Y Jesús dijo, habrá gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo, ni hasta ahora, ni volverá a verla. Entonces será un tiempo muy definido, muy especial, y de eso vamos a comentar hoy, el tema de la gran tribulación. Así que les pido a todos que tomen apuntes, y es probable que algunos un poco escépticos estén cuestionando
ciertas cosas que digamos acá, pero aceptamos las reglas del juego. La escatología tiene ese elemento de discrepar de ciertas cosas. Y como ustedes se habrán dado cuenta, yo no he distraído tiempo en comentar otras posiciones que hay, sin duda, de maestros respetados, pero nos hemos dedicado a lo que entendemos responsablemente, después de estudios acuciosos, profundos, después de consultar todo lo que hay a disposición y entender por el Espíritu Santo cuál es la agenda escatológica que Dios tiene, nos hemos atrevido a hablar en público estos asuntos porque consideramos que este es como el final de la película. Esto es parte del nuevo pacto. Esto no es un apéndice por allá, opcional. No, esto es parte del nuevo pacto. Y Pablo no tuvo ningún empacho en tocar estos temas de manera abierta, explícita con su gente. Nunca lo obvió. Es más, él reiteró, fue insistente sobre este tema de los eventos finales. Así que vamos a hablar acerca de la semana 70 de Daniel y me voy a saltar todo lo demás porque usted lo puede escuchar una y otra vez en el internet. Y esta semana vamos a publicar los temas en YouTube y esperamos tener una gran audiencia. Estamos trabajando ya, casi listo, tenemos todo bonito, bien editado, para que usted pueda accesar a todos los temas en YouTube. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Vamos a hacer una rastreabilidad. Vamos a rastrear este periodo de la semana 70, que como bien ustedes saben, la palabra es Shavua, que son semanas de años. Vale decir que un día corresponde a un año. Una semana tiene 7 días, que corresponde a 7 años. Esa es la semana Shavua en hebreo. Así que es una semana de años. Entonces, esta semana 70 se inaugura con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea levantada, es el evento que estamos esperando todos. Amén. Aunque nos digan locos, pero está escrito. Está escrito por los apóstoles, está escrito por los profetas y los patriarcas en sombras, figuras y tipos. Así que una vez que suceda eso, que seamos levantados con cuerpos glorificados, se inaugura la semana 70. Significa que el reloj de Dios se detuvo en la semana 69 cuando Tito ordenó la destrucción de Jerusalén y fue todo lo que Jesús profetizó en Mateo 24 en manos de Vespasiano. Fue literalmente borrada Jerusalén, le pasaron el arado, le cambiaron de nombre, le pusieron Aelo Capitolina y ahí se consumó la semana 69. Luego vino todo este paréntesis de la gracia, la era de la iglesia, y cuando Cristo levante la iglesia, se inaugura la semana 70. Entonces, leamos Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar
y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Por ahí ya empieza la cosa a tener sentido para nosotros. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, aquí comienza la semana 70 de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Este príncipe que vendría a destruir a Jerusalén es el Espíritu, es la misma raíz. Por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. He procurado ser lo más sistemático posible hasta donde la escatología nos permita, ser ordenado, punto 1, punto 2, punto 3, para minimizar todo tipo de enredos, confusiones, y que tú tengas el mapa de ruta escatológico lo más claro posible. Todo ministro de Dios debe entender los asuntos finales. Entonces, ¿qué queda de Daniel 9, 27? Queda el cumplimiento de la semana 70. Las 69 semanas anteriores ya se han cumplido totalmente. De la semana 1 hasta la semana 69, de acuerdo a la cronología de Daniel, ya se han cumplido. Falta por cumplirse la semana 70 o la gran tribulación o el día de la venganza del Dios Todopoderoso. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. También vamos a hablar de las cosas que van a suceder en esta semana. Por supuesto, nosotros ya no estaremos aquí. Es nuestra esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Esto es lo que Pablo dice dentro del contexto del nuevo pacto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay algo muy importante que Dios espera de nosotros, es que anhelemos profundamente su venida, que amemos, que la
deseemos con cierta desesperación espiritual. El apóstol Pablo dice en Romanos, toda la creación gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por ella misma, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora, dice Pablo, nosotros gemimos dentro de nosotros, nuestro espíritu, gemimos. O sea, si tú le prestas atención a tu espíritu, hay un gemir constante, esperando la redención de nuestro cuerpo. Esto no es un asunto secundario, señores. Esto es un asunto del espíritu. Porque cuando tú estás gimiendo en tu espíritu, lo que Pablo viene relatando en Romanos, dice, el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu, con mayúscula, mezclado con nuestro espíritu, gime con gemidos indecibles. Y luego Pablo, hablando de la venida del Señor y el momento en que seremos glorificados, dice, y nosotros gemimos en nuestro espíritu, esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces, una vez que seamos glorificados, toda la creación será glorificada también y será traída a la glorificación de los hijos de Dios. Extraordinario. Wow. Es la actitud. Estamos aquí, no somos de aquí. Dios quiere un desapego interno, un desapego absoluto a las cosas materiales. No significa que vayas y quemes tu casa. Por favor, estamos hablando con gente inteligente. Son herramientas, accesorios, son simples, todas estas cosas son simples accesorios para realizar la tarea de predicar el evangelio a toda criatura, y el evangelio del reino será predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy presente, vosotros también estéis futuro. Y esto tiene dos planos. Hay un plano espiritual y un plano físico. Nosotros ya estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, y los que han estado conmigo en los retiros que hemos hecho presencialmente en tiempos cuando nos podíamos reunir, hemos tratado estos asuntos, y tengo la esperanza de que volvamos a reunirnos presencialmente, y sé que muchos de ustedes lo están anhelando, pero ya vendrá y lo vamos a disfrutar a full. Entonces, vamos a ver un asunto importante. Número 1, el período de la gracia. Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí estamos viendo que hay un periodo de gracia. Imaginemos dos grandes montañas y en medio de ellas un valle. Esta es la semana 69, la gran montaña donde el reloj de Dios
se detuvo con respecto a los asuntos proféticos, pero no dejó de trabajar. Y el valle son 2000 años que nos separan de la otra montaña, que es la semana 70. Se le llama el valle de la iglesia. O sea que entre la semana 69, que ya se cumplió, a la semana 70 hay un valle de 2000 años, que es el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia. Y nosotros estamos en la frontera, a punto de que en cualquier momento en el Espíritu sintamos el sonido, aleluya, de la trompeta final. Ahora, ¿por qué los profetas no hablaron claramente de esto? ¿Por qué no nos dijeron, y vendrá la iglesia y los gentiles, y habrá un arrebatamiento, y habrá una novia, luego una esposa? ¿Por qué no hablaron explícitamente? Porque todos estos asuntos en el Antiguo Testamento eran un misterio. Pablo habla de esto. La iglesia era un misterio. Quiero que entendamos muy claramente eso, que estaba escondido en Dios. El misterio oculto, dice Pablo. A mí, Pablo dice, yo ni siquiera entiendo por qué a mí me fue revelado este misterio. Cristo y la iglesia, los gentiles, que son coherederos de la misma gracia que fue dada a Israel. Este es un misterio. Entonces, los profetas no escribieron de esto. Déjame leerte en Efesios capítulo 3, versos 5 y 6. Efesios 3, versos 5 y 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, los profetas del nuevo pacto, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos. Es un misterio que los judíos no sabían. Que los gentiles, nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Impresionante. Permíteme expresar lo que hay en mi corazón. Somos coherederos. Ahora, el misterio era que los gentiles eran depositarios de las mismas promesas, copartícipe, coherederos. Esto es 50-50, socios. El Espíritu Santo derramado sobre los gentiles en la casa de Cornelio dejó estupefacto a Pedro. Pedro llegó con malos modales. Yo agradezco a Dios que Cornelio estaba convertido porque era un centurión romano. Por mucho menos Cornelio le habría cortado la cabeza a cualquiera. Y Pedro llega ahí y dice, ¿no saben ustedes que es cosa abominable para un judío? Con el orgullo judío, tú sabes, de la etnia, xenofóbicos. ¿No saben que es una cosa abominable para un judío entrar en la casa de un gentil? Y Pedro estaba recién haciendo la introducción, ni siquiera estaba predicando. ¡Pum! Se derrama el Espíritu Santo, todos comienzan a hablar en las lenguas del Espíritu y Pedro no entiende nada. Y el Señor le dijo, Pedro, ya cumpliste, vete, se terminó tu tarea, ya no te necesito más. Era solo para cortar la cinta. Entonces, el mismo Espíritu fue derramado sobre ellos, sobre los gentiles. Daniel capítulo 12, verso 4, cuando Daniel está terminando de escribir el libro de Daniel, esto es lo que Dios le dice a Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto no es para esta gente, es para muchos días, para nosotros.
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de allá para acá y la ciencia se aumentará. Esto no es posible verlo si Dios no te lo muestra. Daniel, yo creo que Daniel vio los computadores, Dios le mostró los microchips, los microprocesadores, la nanotecnología, los satélites que están en el espacio, los aviones a propulsión a chorro. En un tiempo de barcos a vela, Dios le mostró, le dijo, Daniel, cierra el libro, séllalo. No es para este tiempo, es para muchos, muchos días. La ciencia será aumentada y los hombres correrán de allá para acá. El hombre comenzó avanzando a 8 kilómetros por hora a pie. Hoy día un avión supersónico rompe la barrera del sonido, viaja a 2000 kilómetros por hora. Tú te montas arriba de un jet, un avión de pasajeros, y cruzas el Atlántico, un viaje de Santiago de Chile a Madrid en 10 horas, y vas a 900 kilómetros por hora, volando sobre el océano. Eso era impensado para los días de Daniel. Y Dios le dijo, Daniel, cierra el libro, no es para esta gente, es para muchos días, porque la ciencia será aumentada y los hombres correrán de allá para acá. Entonces hay muchas cosas que ellos no vieron. Ellos no vieron la iglesia. Dios se la reveló a Pablo preeminentemente, también a Pedro, a Judas, pero a Pablo Dios le reveló la iglesia gloriosa, y al punto que se lo llevó a las oficinas centrales para mostrarle cosas. Y Pablo dice, yo oí palabras inefables que no les daba al hombre explicar. No hay lenguaje para explicar las cosas que yo oí. Entonces, estoy dándome esta vueltita para explicarte que lo del rapto de la iglesia, el arrebatamiento, la gran tribulación y todo aquello, en cierto sentido, era un gran misterio para los profetas y para los que escribieron el Antiguo Testamento. Este periodo, este valle del que le estoy hablando, corresponde al periodo de la gracia llamado comúnmente el Valle de la Iglesia, que ha durado 2000 años. Voy a mostrarte algo muy, muy importante que Jesús hizo intencionalmente en la sinagoga en Nazaret. Quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Esto es lo que sucede. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Wow. Jesús está citando a Isaías, pero él leyó el pasaje y omitió un detalle muy importante. Lo omitió intencionalmente, porque el profeta Isaías no termina su relato en a predicar el año agradable del Señor.
y el día de la venganza del Dios Todopoderoso. Así termina. Pero Jesús omitió en ese momento el día de la venganza del Dios Todopoderoso, sino que llegó hasta y predicar el año agradable del Señor y enrolló el libro. Quiero leerles el pasaje de Isaías. Acompáñenme. Isaías 61, verso 1 y 2. Esto es lo que está citando Jesús. El Espíritu de Jehová, Isaías 61, para los retrasados, verso 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día del Señor, o el día de la buena voluntad del Señor, o el año agradable del Señor. Jesús le llama el año agradable del Señor. Isaías le llama el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día, dice Isaías, de venganza del Dios nuestro, y consolar a todos los enlutados. ¿Por qué Jesús no mencionó el día de venganza del Dios nuestro? Porque el día de venganza del Dios nuestro se refería a estos 7 años de la gran tribulación. Él vino en esa era, en estos 2000 años, a predicar la gracia, a predicar el año agradable del Señor, o el año de la buena voluntad de Jehová. El año agradable del Señor y el año de la buena voluntad de Jehová. Este es el periodo de la gracia que está disponible para todos. Y el día de la venganza del Dios nuestro, eso tenía que ver con la semana 70. Entonces, lo que Isaías metió en un solo paquete, Jesús lo dividió en 2 partes, los 2 tiempos, la gracia y la gran tribulación. El año agradable del Señor comenzó con Cristo y terminará con el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver entonces esto de la semana 70. Dijimos, y aunque parezca reiterativo, en exceso, innecesario, para muchos, el repetir un asunto es muy importante, pedagógicamente hablando, para que se instale, se quede, lo retenga. Esta semana 70, insisto, comenzará cuando la iglesia sea arrebatada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, lo leo de nuevo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí, damas y caballeros, comienza la semana 70. Ahora, vamos a hablar de este sistema siniestro. Juan dice, he aquí han salido muchos anticristos. Y Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Ya nos meteremos allí. Pero el anticristo se manifestará cuando el que lo detiene sea quitado. La mayoría de los eruditos bíblicos afirman que lo que lo detiene es el Espíritu Santo morador o residente. La iglesia es el depósito del Espíritu Santo.
el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Cuando la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo, morador, será levantado con la iglesia. Habrá otra manera, seguramente, en que el Espíritu Santo seguirá convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la mayoría de los eruditos concuerdan en que lo que lo detiene es la iglesia siendo la morada del Espíritu Santo. Pero puede también incluir otras cosas. Hace un tiempo atrás yo dije que hay un elemento político que detiene al anticristo y es la constitución de la nación. La nación tiene una constitución. Los países, por más tercermundistas que sean, tienen una constitución. Y ningún congreso, ningún presidente puede estar por encima de la constitución de su país. Y hoy día el aborto es penalizado, todavía los matrimonios del mismo sexo están penalizados. Pero eso en la nueva constitución, cuando se cambien las constituciones de las naciones, porque hoy día las naciones están respondiendo como nación individual y local a una agenda globalista. Y esta agenda globalista tiene tanto poder que subyugará a las constituciones locales cuando se despenalice la pedofilia, se despenalice la eutanasia, se despenalice el aborto y todas las demás cosas. Cuando un adulto quiera tener sexo con un niño y que no será delito, hoy día te secan en la cárcel. Hay una hipersensibilidad a cualquier agresión a los niños. Hoy día está así. Nosotros no nos imaginamos un mundo donde un adulto le gustó a un niño y va y tiene sexo con él y no es penado por la ley. Y las agendas globalistas están ya enseñando que la persona más calificada para iniciar sexualmente a un niño es precisamente un adulto. Tremendo, tremendo. No voy a distraer mucho tiempo ahí, pero también hay un elemento jurídico, que es la Constitución, que lo detiene. Hay otros elementos, la iglesia como morada del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Clarito. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Pablo les enseñaba esto a ellos, porque esta es la segunda epístola. Y Pablo les dice, ¿no os acordáis que cuando estaba con vosotros yo les enseñaba estas cosas? Yo me imagino a Pablo sentado en una casa, como lo hizo en Roma por 2 años y tanto, y recibía a todos los que a él venían, tomando un café, no sé lo que tomaban, y platicando allí de manera espontánea estos asuntos. No había iPad para tomar apuntes, no había lápiz, no había papel. La gente desarrollaba una capacidad de memoria, pero habían cartas. Entonces Pablo les enseñó estas cosas a ellos claramente. De hecho, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, era doctrina en la iglesia. No era un temita, era doctrina apostólica. Ahora, cuando el anticristo irrumpa en la semana 70 o gran tribulación,
Él hará un pacto con Israel. Él logrará convencer a los judíos. Él les ofrecerá protección de cualquier enemigo posible. Él hará una alianza con los judíos. ¿Tú te imaginas lo que es hacer alianza con los judíos? Ellos no dan puntadas sin hilo. Sin embargo, van a ser embaucados por el anticristo. Ellos, tal vez el talón de Aquiles de los judíos sea que todavía están esperando al Mesías. Y tal vez ven en el anticristo este tipo carismático que capaz que hasta tenga raíces judías. No sabemos, yo no quiero especular ni caer en ese cuento. Pero Daniel dice, del Dios de sus padres no hará caso. No respetará al Dios de sus padres, ni hará caso del amor de las mujeres. Da dos detalles muy sintomáticos allí. Daniel, por ahí, por el capítulo 10, dice, o los últimos capítulos. Entonces, hará un pacto con ellos, les prometerá protección y logrará que los árabes, oye, esto va a ser tremendo, logrará que los árabes le devuelvan a los judíos la explanada donde está hoy la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, que usted la ve en las postales, esa mezquita con el techo dorado. Porque allí, en ese lugar, debe ser edificado el tercer templo. Los judíos van a edificar el tercer templo. De hecho, lo tienen listo y es su gran sueño. Imagínate, desde el año 1948, desde que ellos se constituyeron en nación, Jerusalén quedó dividida. Usted lo ve en los videos y los que han ido para allá saben. Entonces hay un lugar que todavía pertenece a los árabes. Ahora, la genialidad de este tipo es convencer a los árabes. También tendrá que haber una gran recompensa para los árabes que devuelvan el monte Moria para que Israel edifique su tercer templo. Pero este tercer templo será un templo de vergüenza. No será un templo que forme parte del plan de Dios. Dios tiene un templo no hecho de manos. Este templo es precisamente donde Pablo dice, se sentará en ese templo y se hará adorar. Y Jesús le llama a eso la abominación desoladora. ¿Te das cuenta? Entonces será un templo que terminará con una gran vergüenza para los judíos. Ellos van a reanudar los sacrificios. Daniel 9:27 dice que la primera mitad de la gran tribulación todo será besos y peluches y regalos y qué lindo, abrazos y copas de vino levantada, haciendo pactos, pero a la mitad de la semana, y te voy a explicar por qué, porque a la mitad de la semana, a la mitad de la gran tribulación, habrá una gran batalla en el cielo. No quiero adelantarme porque eso lo tengo escrito un poco más abajo. Dice que el dragón pelea y que el dragón le da poder a la bestia. Y esta gran batalla consiste en que los cielos, donde moran, dice Pablo, espíritus en las regiones celestes, espíritus malignos, demonios, ángeles y todo lo demás, Satanás va a ser arrojado a la tierra. Y una vez que sea arrojado a la tierra, en medio de la tribulación, le dará gran poder a la bestia. O sea, este tipo se va a endemoniar de una manera impresionante. Y Pablo lo dice, pero no me voy a meter allí, ya voy a llegar allí. Pablo lo dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con prodigios y señales diabólicas, para convencer aún a los escogidos, a los judíos. Entonces, todo esto está explicado con detalles en Daniel y Apocalipsis. Ahora,
Satanás será arrojado a la tierra a la mitad de la semana 70. Y cuando Satanás logre darle poder a la bestia, al anticristo, en la mitad de la semana se anulará los pactos, desconocerá los pactos y dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo el culto hebreo que va a ser restaurado lo va a hacer cesar y va a venir una persecución con un odio inusitado contra Israel para borrarlo literalmente del mapa. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Por favor, sígame en esto. Si no, se va a perder un eslabón. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es la serpiente antigua, la serpiente que engañó a Eva. Satanás es el mismo, el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto ocurre precisamente en medio de la gran tribulación. ¿Por qué hay una gran batalla en el cielo? Porque los ángeles, Miguel y los ángeles, están limpiando el camino, la ruta, para que el Señor venga con sus santas decenas de millares. Ellos son la embajada que van a limpiar los cielos para que el Señor venga con sus santos. Señores, habrá una tremenda batalla en el cielo. El Señor de los Anillos, Harry Potter, Matrix, la Guerra de las Galaxias, todo se queda corto comparado con lo que va a suceder en el cielo. Ya hubo una gran batalla en el cielo, en el pasado. El Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles, los convenció. Ahora, el anticristo recibirá en ese momento fuerzas sobrenaturales de parte de Satanás. O sea, el tipo se va a endemoniar completamente. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¡Wow! Ya ni sé qué decir. Pero será una guerra de reinos impresionante. Segunda de Tesalonicenses, Pablo lo explica de esta manera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 al 10. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Tú te imaginas un mundo como el que nos ha tocado vivir a nosotros? Que hay espíritus, demonios por todos lados, pero hay jerarquías. Pablo habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, habla de jerarquías. Habla de una estructura militar demoníaca que trabaja organizada. Pero hay poderes que se mueven arriba.
esos poderes van a la tierra. Si hoy el mundo está patas para arriba, el sistema, el cosmos, imagínate cuando Satanás sea arrojado a la tierra, en la gran tribulación. El mundo será prácticamente inhabitable. Habrán juicios divinos, habrán cosas naturales y sobrenaturales. Jesús lo dijo en Mateo 24, y es mi deber advertir a los santos que lavemos nuestras ropas ahora y no en la gran tribulación. Porque Juan preguntó, y esta gran multitud que nadie puede contar de toda tribu, lengua y nación, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y el ángel le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, con palmas en las manos. Es mejor lavar las ropas ahora. ¿No lo crees? Si todas estas cosas han de suceder, dice Pedro, ¿cómo no debemos andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir, esperando la bienaventurada manifestación del Hijo de Dios? Tremendo. Entonces, el anticristo romperá el pacto con Israel a la mitad de la semana 70. Apenas Satanás posea al anticristo y le dé todo el poder, él romperá todo trato con Israel. Daniel 9:27 otra vez. Otra vez, otra vez. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, ya está determinado, se derrame sobre el desolador. Nos consuela saber que el mal no va a triunfar. Señores, el Señor vendrá, el Cristo no mediado, Él vendrá directamente, presencialmente, a establecer juicio. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Significa que los judíos van a construir el tercer templo. Se sienta en el templo de Dios haciéndose adorar por Dios. El anticristo va a construir una imagen de él mismo. Pero esto no es nuevo. No. Ya lo hizo Nabucodonosor en Babilonia. Es el mismo espíritu. Él mandó a construir una imagen para que todo Babilonia la adore. Te lo leo. Daniel, capítulo 3, verso 1 y verso 4 al 7. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Estos tipos tiraban oro para todos lados. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Verso 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mandase a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír esto, todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música,
todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Y por qué Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, calentados 7 veces? Este 7 se repite nuevamente. Los 7 días, los 7 años de la gran tribulación, calentados 7 veces, pero Dios los protegió. También voy a decir que en la gran tribulación habrá muchas manifestaciones sobrenaturales de aquellos que se queden y entiendan que esto es de vida o muerte. Van a buscar a Dios de una manera intensa. No tendrán otra opción. Y habrán visitas de ángeles, protección divina. Habrán alimentación como los cuervos alimentaban a Elías. No estarán solos, pero ellos serán mártires, los decapitados que dice Apocalipsis. Satanás siempre buscó adoración. Esto no es nuevo, ¿no? Esto fue lo que le dijo Satanás en el desierto a Jesús. Qué cara dura, qué osado Satanás. Imagínate, al Señor, al Rey de Reyes, Señor de señores. Esto le dijo, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto, Mateo 4, del 8 al 11. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, los reinos del mundo, si postrado me adorares. Yo no me hubiera gustado estar ahí. Me hubiera dado vergüenza ajena. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, el final de todo este cuento es que el diablo busca valerse de la bestia, del falso profeta, de cualquiera que, para conseguir la adoración que él buscó. Isaías 14 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto al trono de Dios haré mi estrado, a los lados del norte me sentaré y seré semejante al Altísimo. Pero tú cortado fuiste por tierra. O sea, tú cortado fuiste por tú que debilitabas a las naciones. O sea, esto de reunir a las naciones para pelear contra Cristo no es nuevo. Entonces el anticristo perseguirá a todo aquel que se niegue a adorar su imagen. Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. No sé si será un robot de última generación, pero aquí tenemos una estatua que habla y que hiciese matar a todos los que no la adorasen. Babilonia está de vuelta, pero caerá. Todo será destruido. En una hora Dios va a destruir todo el sistema. Para que tú lo sepas, como dicen los centroamericanos, para que tú lo sepas, chico. Así va a ser. El anticristo controlará el mundo a través del sistema monetario. Él va a manejar el sistema económico. En el año 1975, Richard Nixon era presidente de los Estados Unidos y él divorció el dólar del oro. O sea, a partir de ese año, nunca más el dólar tuvo respaldo oro de la riqueza del oro federal. Lo divorció. Y a partir de ahí el mundo comenzó a moverse con lo que se llama dinero fiduciario. Fiducia. ¿Qué significa dinero fiduciario? Papel sellado. Como los venezolanos que andan con una montaña de papel que no vale nada.
El dólar se ha imprimido por millones y millones y millones, pero no tiene respaldo oro. El valor del dólar es el que tú le asignas. Tú dices, yo tengo $1,000, $1,000, pero en realidad es papel. Esto es un sistema tan engañoso que está sujeto a conspiraciones ocultas. Sube el dólar, baja el dólar, suben las acciones, baja el Fondo Monetario Internacional. Todo es así. El dinero está sujeto a conspiraciones ocultas. Entonces el anticristo va a crear un sistema de control total. Se terminará el dinero de papel, se terminarán las tarjetas de créditos, todo será en línea, habrá una marca, la bendita marca esa de que tanto se ha especulado. Apocalipsis capítulo 13, verso 16 al 18. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. No vamos a distraer tiempo en esto del número. Sabemos que el número de Dios es 7 y el número de hombre es 6. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Daniel que la ciencia sería aumentada y que los hombres correrían de allá para acá? Hoy día la ciencia otorga recursos impensados para controlar al planeta monetariamente. Hoy día todos los sistemas de internet o en línea están listos para un control total de la economía del mundo. Señores, hoy día hay dinero virtual, hoy día van a haber pobres virtuales, porque todo estará allí. No podrás cargar combustible porque no tienes el número, no podrás comprar pan, no tienes el número, vas a un hospital para sacarte una muela, no te pueden atender porque no tienes el número. O sea, va a haber un control absoluto. Eso va a hacer que los que no se dejen marcar prácticamente no existirán para el sistema. Esto es fuerte. Es difícil explicarlo de una manera práctica porque nunca vivimos esto. Pero habrá tal tribulación, tanta angustia, dice Jesús, que será el lloro, el crujir de dientes, y habrá tanta angustia, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la volverá a ver. Y si esos días no fueran acortados por causa de los escogidos, el Señor dice, nadie sería salvo. No lo soportarían. Ahora, ¿cuál es la condenación del anticristo? Uy, son las 11:05. Tengo que terminar. Qué pena. Qué pena. Nos quedan unos puntitos acá para terminar el día miércoles. ¿Les parece? Para ser fiel al horario. Pero lo que hemos visto hasta acá, ahora yo quiero creer que tú y yo no estaremos allí, como Enoc. Enoc fue levantado antes del diluvio. Antes del diluvio. Él no pasó los horrores del diluvio. Noé pasó los horrores del diluvio, pero en Cristo, en el arca. Algo similar va a suceder. Los que somos como Enoc seremos levantados antes de la gran tribulación, y algunos pasarán la gran tribulación. O sea, es mejor ser levantado antes.
y ser parte de la novia. Pero lo vamos a ver el día miércoles. Los espero a todos a las 10 de la mañana, si Dios nos concede la vida. Pásenlo bien. Los bendigo a todos. Chao.